Hola hermanos, buenas noches. Tardes todavía no oscurece. Saludos Jessy, buenas tardes. Tardes, noches. Es temprano todavía. Felipe, Pipe, buenas tardes. Saludos. Voy a poner una alabanza de fondo. Y y me dicen por favor si se escucha bien. Marina, buenas noches. Luzca, por favor, indíquenme si se escucha bien la alabanza o le subo un poquito más o le bajo. Gracias, Felipe. Vamos a esperar un minutito. Gerardo, buenas tardes, noches. Miguel, bienvenido. Un minutito más y empezamos con el devocional del día de hoy. Hola, hermana Débora. Qué bueno que ya se conecte con esta nueva redes sociales. Bienvenida, Débora y Rubén. Fabi, buenas tardes, buenas noches. También saludos para Roberto. Hermano Mariano, buenas noches, bienvenidos, toda la familia Millares. Sí, hermana, hace muchísimo calor. Hermana Débora, mucho calor que está haciendo. Según los pronósticos, que espero le atinen, el Señor es el único que sabe con certeza. Pero según los pronósticos, el miércoles, jueves y viernes aproximadamente va a haber algunas pequeñas lluvias. Esperemos que así sea. Hermana Leti, buenas tardes. Saludos a Felipe también, nuestro hermano Felipe. Vamos a empezar, hermanos. Tenemos el día de hoy el devocional que estamos llevando a cabo todas las semanas. Y bueno, este día vamos a concluir con el capítulo 5 del apóstol Juan. Hemos visto en estas 3-4 días anteriores el capítulo 5. Hoy lo concluiríamos. Y bueno, también le damos gracias a Dios por este inicio de semana, la última semana de mayo prácticamente. Y bueno, vamos a hacer una oración para iniciar el devocional. Les invito a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos das, mi Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y aún por lo que no nos das, Padre. Agradecemos tanto el que estés, Señor, al pendiente de nosotros. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de
poder estudiar tu palabra por este medio, usar la tecnología, usar todos los medios y redes sociales, Señor. Gracias, Padre, porque no hay impedimento alguno para poder hacerlo. Y gracias también por el tiempo de los hermanos que han dedicado también su tiempo a exponer y, Señor, conversar contigo en estos tiempos de devocionales, y también a nuestros hermanos que han estado escuchando, Padre. Te pedimos bendiciones para este tiempo de este devocional, que tú seas con nosotros, Señor, y que salgamos bendecidos, glorificados con la escudriñar tu palabra, Padre. Bendícenos a todos, bendice a tu iglesia Cristo Salva y a todos nuestros amigos e invitados que estén conectados en este momento, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno, por mi familia y mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestra vida. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a ver los últimos versículos, que son el capítulo 5, del versículo 30 al versículo 47. Regularmente las versiones titulan este pasaje como los testigos, o los testimonios a favor del Hijo, los testigos de Cristo. Se menciona como testigos por lo que vamos a leer a continuación, y al final pues vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que este capítulo y lo que el Señor hasta este momento en el Evangelio de Juan ha estado haciendo en su ministerio terrenal. Voy a utilizar la versión, nueva versión internacional, y me permito leer, por favor, la Biblia. Juan 5, 30, 47. Los testimonios a favor del Hijo, menciona así esta versión, y dice lo siguiente: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido, otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que yo estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. El Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y si son ellas las que dan testimonio en mi favor, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mi palabra? Esta viene siendo la palabra del Señor en este texto, en este pasaje de la Escritura, capítulo 5 de Juan, versículos 30 al 47. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de que Dios, Jesucristo se está refiriendo o está hablando a los judíos. Nada más como recordatorio de las enseñanzas pasadas. En Juan, del 5 al 16, los judíos acusaron a Jesús, recordemos,
porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. ¿Qué hizo Jesucristo en su defensa? Bueno, se afirmó que actuaba en íntima comunión con el Padre. Esto lo vimos en el versículo 17. Algo que fue interpretado por los judíos como una declaración de la igualdad de Jesús con Dios. Esto pareció muy grave a los judíos, que vieron en ello una terrible blasfemia que debía ser cuestionada con la muerte. Esto lo vimos en Juan 5:18. En el siguiente devocional, que fue del 19 al 29, el Señor ahí reafirma, lejos de corregir o de suavizar sus palabras, volvió a reafirmar que Él tenía una íntima unión existente entre Él y el Padre. Recordemos que en este pasaje Él defendió totalmente su relación con el Padre, que Él no hacía nada sin que el Padre estuviese de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este pasaje? En este pasaje, recordemos, le está hablando directamente a los judíos y de alguna manera está argumentando como si estuviera delante de un tribunal. Consideremos que él de alguna manera está utilizando algunos testigos de lo que él estaba haciendo, y tenía él que demostrar esa afirmación de la que él estaba completamente convencido de que lo que hacía, lo hacía en comunión con el Padre. Ahora, les digo, pensemos que estaba él delante de un tribunal donde lo estaban acusando, y realmente así era. En este caso, Jesús estaba siendo acusado por el cargo de blasfemia, por quererse igualar a Dios, a su Padre. En su defensa, pues debe presentar testigos, y estos testigos pues vienen descritos en este pasaje. Estos testigos que pudiesen acreditar las afirmaciones que él estaba haciendo, y estaba seguro de lo que estaba haciendo. Para cumplir con la ley, estos testigos debían por lo menos ser 2 o 3, si quería que sus testigos o que sus testimonios fueran admitidos como una evidencia legal y válida. Recordemos que en Deuteronomio 19:15 pues te señala que ahí debes de presentar 1 o 2 o 3 testigos. Nada más les doy la cita para tomarlo como referencia. Deuteronomio 19:15. Y él estaba en este momento presentando más testigos. Estaba presentando 4 testigos. Él quería que sus testimonios fueran admitidos como una evidencia legal válida. No cabía duda de que realmente pues era muy humillante para el Señor presentar estos testigos, porque no lo estaban reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Era realmente humillante, como les comento, pero bueno, de alguna manera Él tenía que enfrentar a estos judíos que lo que intentaban era matarlo. Sobre todo si tenemos en cuenta que la situación que había generado el desencadenado este enfrentamiento de los judíos con Jesucristo, pues fue solamente porque había sanado a un hombre, a ese paralítico de 38 años que se mencionó en el pasaje de Primera de Juan, los primeros versículos del capítulo 5 de Juan. Ahora, el Señor podía soportar todo esto con la intención de que ellos se le reconocieran y con ello llegasen a reconocer al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y que ellos pudieran ser salvos. En este pasaje podemos ver que el Señor cita en su defensa, como les digo, 4 testigos. Uno de ellos es Juan el Bautista, que hace referencia en los versículos 33 al 35, donde vemos que Juan es el primer testigo presentado por Cristo, ya que Juan de alguna manera fue quien le preparó el camino para la venida
del Señor Jesucristo, en cumplimiento de hecho con una profecía, con la profecía del Antiguo Testamento, en Isaías 4, 40-35 y en Malaquías 3:1, donde pues señala la venida del Cristo. A él se refiere más tarde cuando dijo que él era el portero que debía abrir la puerta al verdadero pastor de las ovejas, refiriéndose a Juan, y esto lo dice también en Juan 10, del 1 al 3. Al principio, hasta muchos de los judíos que ahora estaban acusando, al principio del ministerio de Juan, muchos de los judíos que estaban acusando en ese momento a Jesucristo, habían acudido a bautizarse con Juan. Pero bueno, recordemos lo que les dijo Juan cuando se presentaron estos fariseos, esos judíos a bautizarse. Y les dijo, generación de víboras, y bueno, todas esos versículos que de alguna manera señalan cómo recibió Juan a los fariseos. Juan era el primer testigo que estaba presentando nuestro Señor Jesucristo. En este mismo pasaje, el Señor presenta como testigo todas las obras que el Padre le había dado para que cumpliese. Todas las obras que Dios, el Padre, le había dado a su Hijo para que cumpliese. Estamos hablando del versículo 5:36. En ese versículo recordemos que le pide eso, ¿no? Las obras de las que estaba hablando son los milagros que hizo durante todo su ministerio terrenal. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a leer los evangelios y estos pues nos parece normal encontrar en ellos los numerosos milagros que hizo Jesucristo. Pero aquella generación de judíos que los vieron, que estuvieron presentes, debió haberles dejado una profunda impresión. De hecho, nunca, señala la Biblia, señala algunos estudiosos, nunca a lo largo de la historia del Antiguo Testamento se ha encontrado a nadie con tal autoridad como la de Jesús para sanar enfermos, para resucitar muertos, para multiplicar panes y peces, calmar tempestades y echar fuera demonios. Y bueno, muchos milagros más que el mismo Juan señala que no fueron incluidos en su evangelio. Podemos decir con tal seguridad que los milagros que Jesús hizo fueron únicos en su carácter por el poder y el alcance que logró en esa época. Y según el Antiguo Testamento, cuando decía que cuando el Mesías viniera, ya estaba profetizado. Ahí decía que él iba a hacer este tipo de obras. Lo vemos en Isaías como referencia. Isaías 35, del 4 al 6, ya hace mención de que él iba a hacer este tipo de obras. Este es el segundo testigo que presenta las obras que el Padre le encomendó que hiciera. Y obviamente él en obediencia las estuvo haciendo. Y ahora defiende efectivamente lo que está haciendo porque pues está obedeciendo al Padre. Y esa relación que tiene con el Padre, de alguna manera es humillante que él tenga que estar presentando estos testigos. El siguiente testigo que presenta, el tercer testigo que presenta, es a su mismo Padre, al mismo Dios. Recordemos que Dios mismo en algunos pasajes, con voz de trueno, dio testimonio de Jesús. Por ejemplo, en su bautismo, en Marcos 1:11, ahí nos señala, ¿no? Donde la voz de Dios señala que Él es el Cordero. O en el monte de la Transfiguración, en Marcos 9:7. Y tal vez también en alguna visita que se hizo de unos griegos en Juan 12:28. Todos estos de alguna manera fueron testimonios públicos. Tal vez de la Transfiguración no haya sido pública, pero aunque pudiera ser que muchos de los judíos no estuvieron presentes en ese momento donde Dios mismo, con su voz gloriosa, con su voz de trueno, decía que Jesucristo era su Hijo, ni aún así, tal vez, ni aún así, señala Jesucristo mismo en estos párrafos: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
aunque lo hubiesen visto, ellos lo hubiesen negado. Si esto no les parecía prueba suficiente, estamos hablando de 3 testigos. Juan el Bautista, las obras que el Señor dentro de su plan hizo que su Hijo Jesucristo hiciera, y el mismo Padre, con voz de trueno, señaló de manera pública que Él era su Hijo. Entonces, pareciera que no eran pruebas suficientes a favor del Hijo. Hay un testimonio, bueno, este testimonio también, que es el cuarto, donde, pues a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, esto es lo que vamos a ver cuando le señala, cuando dice Jesucristo: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Vamos a ver ahora sí el cuarto testigo que está presentando nuestro Señor Jesucristo. Está presentando el testimonio de las Escrituras, y esto lo señala en Juan 5, el pasaje que estamos viendo ahorita. Hola, ¿cómo estás, Alonso? Buenas noches, bienvenido, saludos. Este testimonio que está presentando, o este testigo, que son el testimonio de las Escrituras, en Juan, capítulo que estamos viendo, 5, del 38 a 39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor les está exhortando a que examinen las Escrituras, que las examinen bien, que las analicen, las estudien, fijándose en ellas, en cómo las mismas dan testimonio de Él. Pero bueno, los judíos ya estaban haciendo esto, sin embargo, estaban haciendo esto, estaban escudriñándolas, o decían que las escudriñaban. Sin embargo, lo estaban haciendo mal, porque se detenían en la letra chiquita y no percibían el espíritu. Realmente era la letra la que estaban viendo solamente, pero el espíritu no lo percibían. De manera que no les aprovechaba para nada lo que estaban estudiando. De hecho, ellos mismos consideraban el estudio de las Escrituras, esa era su formación. El estudio de las Escrituras como un fin en sí mismo. Creían que con eso ya estaban salvos. Para ellos era estar fuera de peligro. Era todo para ellos. Creían que con eso bastaba, con estar estudiando las Escrituras. Pero no se daban cuenta que el propósito principal, hermanos, en aquel entonces, con el que había sido inspirado el Antiguo Testamento, era de ponernos en contacto con el mismo Cristo, a fin de que podamos ser salvos del pecado. Ese fue realmente el objetivo de nuestro Padre al enviar a su Hijo Jesucristo, a salvarnos, a limpiarnos del pecado. Él vino en su obra terrenal a hacernos ver que estábamos en pecado. Pero no todo quedó ahí. Él vino a salvarnos del pecado. A todos estos testigos que Jesucristo presenta dentro de este pasaje, que son los 4 que ya mencionamos, que es a Juan el Bautista como testigo. 1, que son las obras que el mismo Padre le mandó a hacer. Estamos hablando de el mismo Padre que a Él con voz de trueno dice públicamente que Él es su Hijo, y también las Escrituras. Son cuatro testigos irrefutables, totalmente irrefutables, que en realidad no había necesidad de que Él llegara a este extremo. Sin embargo, sabía con quién estaba tratando, sabía con quién trataba. Estos judíos duros de corazón. Dice: no queréis. Perdón, hermanos, como que se estuvo yendo el internet, pero bueno, ya estamos nuevamente. Decía que el Señor estaba tratando con judíos duros, muy duros de corazón, y que les afirmó firmemente:
diciéndoles, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Y a continuación, pues de hecho ellos les explicó las razones que estaban motivando que ellos lo rechazaran. Una, en Juan 5:42, de este mismo pasaje, dice que no tenían amor de Dios. En Juan 5:44, no buscaban la gloria que viene de Dios. Y en Juan 5, del 46 al 47, no creían tampoco en los escritos de Moisés. Estamos viendo que, como les digo, de la dureza de este corazón de los judíos. Y por último vemos pues las consecuencias que hubo por ese rechazo a estas evidencias que el Señor presentaba. ¿Cuál iban a ser las consecuencias? Bueno, nos lo señala en Juan 5:43, donde nos dice que serían engañados por falsos profetas y que serían juzgados también por los escritos de Moisés. Esto nos lo señala en el versículo 45. Volvió a afirmar que él actuaba en obediencia con su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con él. Esto es lo que él quería expresar con la frase: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y de la misma manera, hermanos, como ya vimos en los capítulos, los estudios anteriores, el hecho de que Jesús no hiciera nada sin contar con el Padre, porque todo lo que hacía lo hacía en comunión con Él. Él no podía hacer nada si no lo consultaba con su Padre. Recordemos que estaba en constante oración, esto es que estaba en comunión constante con Él. Y esto no implicaba el que no pudiera Él obrar por propia cuenta. Estamos hablando que Él tenía autoridad para todo eso. Sin embargo, Él, por esa estrecha unión que tenía con el Padre, pues no quería actuar de manera independiente. Quería actuar con la comunión, con la venía de su Padre. Esto implicaba que cuando los judíos lo criticaban o se oponían al Hijo, pues si Jesucristo estaba con su Padre y los judíos se oponían a Dios o se oponían al Hijo, en consecuencia, pues se estaban oponiendo también a Dios, oponiéndose al Padre. Si no reconocían que Jesucristo era Hijo de Dios, en consecuencia estaban negando también la existencia del Padre, porque Jesús mismo era el Hijo de Dios y estaba en comunión con Él. Ahora, sabemos que Jesucristo mismo tenía un deseo apasionado de hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Él hizo propio y todas las pruebas que de alguna manera el Señor, nuestro Dios, le puso a Jesucristo. Para Él fue un deleite hacer hacer las obras que el mismo Dios le había pedido a su Hijo que hiciera. Y ahora, cuando Él dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, pues es una clara señal de la unión que tenía con su Padre, ¿no? Que Él no estaba pretendiendo para nada ser egoísta y hacer todo por sí mismo. Todos entendemos de alguna manera que los motivos egoístas que nosotros en ocasiones tenemos, muchas veces sin consultar a alguien maduro, tomemos cualquier ejemplo que requeramos en nuestra vida. Podemos consultar a alguien maduro, podemos consultar a nuestro Dios mismo, y sin embargo muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos por nuestra propia cuenta, con motivos egoístas muchas veces, pensando en nuestro propio interés, en nuestra propia satisfacción. Son decisiones, no son decisiones parciales de alguna manera. Y cuando tomamos ese tipo de decisiones por nuestra propia cuenta, nuestro juicio se nubla totalmente.
no son buenas las decisiones que podemos tomar así. Aun y cuando el Señor podía tomarlas por ser la divinidad que era, por ser 100% Dios y 100% humano, Él podía tomarlas, tenía esa autoridad. Sin embargo, siempre estaba de alguna manera sujeto a actuar en comunión con el Padre. Y sabemos que su actuar siempre fue así. El salmista, por ejemplo, nos señala mucho tiempo atrás, él decía en Salmo 48, por ejemplo: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Era un agrado para el mismo Señor hacer su voluntad. De tal manera que esto era verdad en él, porque en una ocasión dijo también, en Juan 4:34, hermanos, pues si quieren tomar nota, él mismo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos estos versículos de alguna manera nos están soportando o están dando testimonio en las Escrituras de que él actuaba y le agradaba obedecer al Padre. Él estaba contento, su satisfacción era agradar lo que Dios quería que él hiciera. Y de tal manera, hermanos, de tal manera se subordinó Dios, no, Jesucristo se subordinó su propia voluntad a la de su Padre, a la del Padre. Fue tal su subordinación y obediencia que esta misma lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros estamos subordinando nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Si no lo estamos haciendo así, hermanos, es momento de reflexionar, de acercarnos más a la palabra del Señor. En ella parece que hay sabiduría, dijera la Escritura. Ahí hay sabiduría, ahí hay salvación. Entonces, tener más comunión con el Señor, orar más, tener más relación íntima con Él, es de alguna manera lo que nos está motivando o invitando a hacer con esta actitud Jesucristo en este pasaje. Porque si repasamos, Él absolutamente todo lo que hizo en su ministerio terrenal fue en comunión y en obediencia al mismo Padre. Y esa obediencia, nuevamente les comento, lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias, hermanos. Es agradable, es bonito poder comunicarnos por este medio. Les doy muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. No llevé un control. Me parece que mi hija Marlet me va a traer una lista de si hay alguna petición de oración. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra por este medio. Y pues, hermanos, les doy muchas gracias y hagamos la voluntad del Señor. Debemos subordinarnos al Señor, hacer lo que Él nos pide y que nuestra vida sea como Él nos está pidiendo que lo hagamos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Permítanme un segundo a ver si nada más para saludar. Es la verdad un gusto poder, pues por lo menos saludarlos por este medio. Yo sé que es mucho mejor siempre, pues, saludarnos físicamente, ese calor humano que irradiamos cada uno de nosotros. No esperemos primeramente, Dios, que no tarde mucho en levantarse esta cuarentena y podamos ya saludarnos fraternalmente de manera física. Mientras tanto, los invito a seguir pues escuchando, estudiando, uniéndose a estas transmisiones en vivo para seguir estudiando la palabra del Señor.
Pues le doy muchas gracias a nuestros hermanos que se conectaron. Rosalía, Débora Rubén nuevamente, Gerardo y Marina, Miguel Venegas y toda la familia, Roberto y Fabiola, Leti Tadeo, Arturo y Lupe, Emiliano Orozco, Felipe Tadeo, Pipe, Jesse y Miguel, toda la familia también, Dafne, Claudia, Alejandra Recendis y mi buen amigo Alonso Ledesma. Qué gusto, Alonso, que haya estado aquí. Y bueno, pues hay una petición de oración de parte de Pipe por Alan, por el niño que se encuentra internado todavía. Vamos a hacer una oración por toda esta situación que está pasando y porque el Señor nos permita seguir escudriñando su palabra, estudiando su palabra, que nos permita seguir siendo obedientes tanto a las autoridades como a su palabra. Los invito a orar, hermanos, por favor. Oremos. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque pues en estos tiempos, mi Dios, de incertidumbre, la necesitamos, Padre. Siempre es bueno, Señor, estudiar tu palabra, estar en comunión contigo, Señor. Te agradecemos tanto, Padre, el que nos fortalezcas, el que nos cuides, nos des salud a quienes la tenemos y a quienes no la tienen. Te pido, Padre, también por ellos que tú les des paz a la familia, le des consuelo, pongas fe en su corazón, pero sobre todo que pongan su fe en ti, Señor. Pedimos en especial, Padre, por este pequeño que está internado, esta petición por la que hemos estado orando, Señor, por Alan Carranza. Te pido, Padre, que tú en tu poder, Señor, en tu poder sanador, tú que eres Rey de Reyes, Doctor de Doctores, Señor, te pido que puedas, Señor, tocar su cuerpo y sanarlo, Señor. Pero siempre es mejor tu voluntad, Padre. Por lo tanto, ponemos nuestra voluntad, Señor, a la tuya. Y te ponemos tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia nuevamente, por este día que tú nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a escudriñar escrituras, tus palabras, Señor. Tus palabras, porque ahí hay salvación. Ahí encontramos el amor que tú tienes para nosotros, Padre. Bendice a la Iglesia Cristo Salva, Señor. Bendice a mis hermanos que se encuentran en este momento y que escucharon este devocional, Señor. A nuestros amigos también que se conectaron, bendíceles, pero sobre todo te pido, Padre, que ellos se encuentren en un momento íntimo contigo, en donde puedan ellos, Padre, encontrarte, Señor, a ti como su Salvador personal. Que les permitas doblar sus rodillas y reconocer que solo tú eres quien puede salvarnos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos por esta semana que inicia. Gracias, Padre. Nuevamente ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias nuevamente, muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Fue un gusto compartir con ustedes esta enseñanza. Muchas gracias. Buenas